que vamos a hablar es de algunas de las ideas centrales que están detrás del procedimiento de Principal Component Analysis o análisis de componentes principales. Imaginen que tenemos un registro para distintos casos, tenemos una base de datos con muchos casos y a la vez tenemos valores u observaciones de cada uno de esos casos para más de dos variables. Imaginando el trabajo que estamos haciendo con la base de datos de BIDEM, y aquí lo más que imaginar, lo que tenemos enfrente es que tenemos registros para 27.380 casos u observaciones, que son las filas, y a su vez tenemos para la mayoría de esas variables, tenemos información que son 1818 variables. Ahora, el supuesto detrás de este análisis es que asumimos que cada caso en sí mismo es diferente del resto, y esto lo asumimos a partir de que consideramos que el valor que tiene cada caso para cada una de estas 1800 variables, esto es un solo caso de estas para 1818 variables, tiene ligeras variaciones que en sí mismo lo hacen diferente, pero la pregunta es, ¿eso cómo lo hacemos? ¿Cómo sabemos que eso está ocurriendo? Este es nuestro supuesto, nuestro supuesto o la asunción de la que partimos, que queremos identificar cuáles casos son parecidos entre sí, cuáles son diferentes entre sí, pero el problema de esto es que tenemos demasiada información. Y es aquí donde entra la idea de la necesidad de reducir las dimensiones de una base de datos o reducir la información para hacerla manejable. Bueno, entonces, por ejemplo, si seguimos trabajando con la base de datos de BIDEM y centramos la atención en algunas de las variables, sencillamente nada más para hacerlo más ilustrativo, imaginen que trabajamos con 5 variables: el índice de poliarquía, el índice de democracia liberal, el índice de participación democrática, el índice de democracia deliberativa y el índice de igualdad ante la ley, que esos vienen en el libro de códigos de BIDEM. Por ejemplo, acá viene explicado cuáles son las variables. eh, estos son las, y por ejemplo, con estos 5 índices se construye el índice de democracia en este proyecto, pero imaginen que tenemos cinco variables, ¿vale? Podrían ser más, pero para hacerlo manejable trabajamos con 5. Y vamos a imaginar que nos interesan los casos posteriores al año de 1990, en términos del proceso de democratización de la tercera ola. Bueno, este es del 70, pero limitémoslo del 90 a la fecha. Entonces, por ejemplo, lo primero que voy a hacer es una submuestra filtrada por el año, que se elijan, se seleccione a los casos que tienen registros para el año por arriba del 90, y a su vez que se seleccionen por columnas las columnas que me interesan. Esto para hacer manejable, ¿vale? Entonces, corro este comando de datos y mi objeto se va a llamar datos-pca. Lo que voy haciendo es, de inicio ya voy seleccionando las variables con las que me interesa trabajar, no las 1818, pero sí varias. En este caso van a ser 5. Lo corro este comando, se crea mi objeto y bueno, el asunto es, tengo estas variables, bueno, no son las 1800, pero sí son 5 y al menos pensando, y tengo 5495 observaciones o casos. Ahora, lo que quiero saber es si cada uno de esos casos es diferente al resto a partir de estas 5 variables. ¿Qué tanto es? ¿Cómo le hago? Puedo avanzar en pares y me imagino que en pares puedo ir identificando cada uno de mis casos, cómo va variando, por ejemplo, de la variable 1 a la variable 2, cómo varía mi caso de interés, y de la variable 2 a la variable 3 también cómo varía, pero también tengo que ver la conexión entre la variable 1 y la variable 3 para ese mismo caso, y eso es lo que va haciendo que esto se vuelva muy complicado en términos de análisis. Por ejemplo, una primera manera de observar la asociación o variación existente entre las variables y de esa manera comparar nuestros casos es a partir de la comparación entre pares de variables. Una manera fácil de hacerlo es a partir de una gráfica de correlación, utilizando la librería Performance Analytics. Tiene un comando que es chart.correlation con C mayúscula, y adentro introduzco el data frame en el cual solo están las variables que me interesan. Corro esto y me genera un gráfico de correlaciones.
este, una matriz de correlaciones, lo voy a ampliar y lo que se observa es lo siguiente. Esto es, vale, están las correlaciones de todas las variables, pero ahora recuerden, lo que me interesa es saber qué le pasa a un caso en específico o a mis casos, a todos mis casos, qué tan diferentes son entre sí. Y lo que puede estar ocurriendo es que tal vez en esta comparación entre el índice de poliarquía y el índice de democracia liberal, tal vez me interese este caso, pero tal vez en otra asociación, por ejemplo en poliarquía y participación, ese mismo caso se ubica por acá y en esta otra comparación en pares, en la deliberativa, tal vez esté por aquí y tal vez en la comparación de poliarquía e igualdad se encuentre por acá. ¿Cómo voy a saber qué tanta variación hay si ese caso lo pongo frente a otro caso? Y ahora si comparamos los 5.400 casos, ¿cómo sabemos qué estamos observando? En ese sentido, esta manera de proceder es muy difícil para identificar las diferencias entre cada caso. En cambio, es más útil recurrir a un análisis de componentes principales, específicamente al gráfico que de ahí se genera, y esto de alguna manera nos permite reducir las dimensiones en el análisis estadístico. Al reducirlas, lo que estamos reduciendo son las variables para hacerlas más manejables. Y bueno, en este gráfico se toma en consideración las correlaciones existentes entre todos los casos, trabaja con correlaciones para todas sus variables y lo útil de esto es que usualmente se mapean en un plano de dos dimensiones, es reducir todas estas variables que cada una podría ser una dimensión en sí misma, entonces deberíamos tener para poder hacer la comparación en un solo gráfico deberíamos tener un gráfico con 5 dimensiones, pero eso es físicamente imposible. Pero es más útil si todo eso lo reducimos a solamente 2 dimensiones. Y la manera en que se registren los casos es de la siguiente. Los casos que registren entre sí correlaciones altas tienden a ubicarse o agruparse de manera conjunta y los que no tienen bajas correlaciones entre sí se ubican más separados en esa gráfica de 2 dimensiones. Y la manera en que se van a interpretar la gráfica consiste en que cada uno de los ejes que se crearán de la nueva gráfica, cada eje, o se le llamará también componente, esos componentes están jerarquizados por orden de importancia, esto es, en términos de variabilidad, el componente 1 siempre será el más importante, en sentido jerárquico le seguirá el componente 2, el componente 3, pero en el fondo lo que cada componente va a estar interpretando es cuánta variabilidad de todo nuestro universo podemos abordar dentro de cada uno de esos ejes o componentes. De esta manera, las diferencias existentes dentro del componente o eje 1 son siempre las más importantes que las que hay dentro del eje 2 y así lo vamos a ir viendo en nuestras gráficas. Bueno, este es los supuestos.